Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Esta es nuestra segunda charla sobre salud mental en épocas de crisis. Soy Julio Torales, soy médico especialista en psiquiatría y miembro de Amnistía Internacional Paraguay. Soy el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la organización y esta es una charla organizada por Amnistía Internacional. Estamos acá en la oficina nacional con todas las medidas de seguridad para poder continuar hablando sobre cómo cuidar nuestra salud mental en épocas de crisis. Voy a hacer una recapitulación y un resumen de lo que habíamos discutido en la primera charla. Recordar que la salud mental siempre se encuentra en una situación tensa en esta época de la vida y de esta época del mundo. Y la cuarentena y el aislamiento social han aumentado las situaciones de mala salud mental alrededor del mundo, no solamente aquí en Paraguay, sino en todos los países de las Américas y de los 5 continentes. Cada uno de nosotros y de nosotras es distinto y responde de manera distinta a situaciones que le afectan en la vida diaria. Hay personas que tienen una mayor resiliencia que otras. Eso no las hace mejores, sino que las hace simplemente distintas. Lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer es darnos cuenta dónde estamos, qué recursos psicológicos tenemos para enfrentar la situación y pedir ayuda a tiempo. A todas las personas que se están uniendo les agradezco y les digo que pueden dejar sus comentarios aquí abajo del video para que podamos ir respondiendo a medida que aparezcan. Cuando nosotros hablamos de una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar o mantener la salud mental en esta época tan complicada, primero tenemos que pensar en situarnos en aquellas personas que están sufriendo. Aquellas personas que ya, por ejemplo, tienen diagnosticado el COVID-19 o que tienen a su cuidado una persona con COVID-19. Lo primero que tenemos que hacer entonces es evitar la discriminación. No debemos asociar la enfermedad a un grupo étnico en particular o a una nacionalidad. Varios líderes del mundo se han referido a este coronavirus como el virus chino. Y realmente el coronavirus no tiene nacionalidad y eso se ha demostrado en los últimos meses al desaparecer las fronteras físicas y al estar enfrentándonos a una pandemia. La pandemia está afectando a todo el mundo, por lo tanto debemos prestar consideración a todas las personas que están sufriendo y debemos tratar de demostrar compasión, amabilidad y soporte. Debemos también utilizar un lenguaje adecuado. No referirnos a las personas que están con coronavirus como casos de COVID, o víctimas, o familias con COVID, o enfermos. Estas personas son personas con COVID-19, personas que están siendo tratadas por COVID-19, o personas que se están recuperando del COVID-19. Y después de recuperarse van a seguir siendo personas como cualquiera que no haya tenido la enfermedad. Y vamos a continuar con nuestros trabajos, nuestra familia y con nuestros seres queridos. Entonces no debemos mezclar la identidad de las personas con el hecho de tener o no COVID-19. Otra recomendación importante es no sobresaturarnos de información. Y ahora que estamos en aislamiento o en cuarentena, sabemos que estamos muy en contacto con las redes sociales y con los diversos canales de información que existen. Entonces, una recomendación de los especialistas en salud mental es que limitemos el tiempo que nosotros y nosotras nos damos para informarnos y para leer noticias sobre la pandemia. Si estamos sobresaturados de información, finalmente vamos a generarnos sentimientos de ansiedad o preocupación. La recomendación es buscar solamente fuentes oficiales de información, ya sea la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud o los ministerios de salud de cada uno de los países. Y de esa manera utilizar la información para poder tomar decisiones basadas en evidencia, protegernos a nosotros y a nosotras y a nuestras familias. Limitar el tiempo que pasamos en las redes sociales nos permite no sobresaturarnos y no generar mayores sentimientos de ansiedad y de angustia. Protegernos a nosotros y a nosotras y proteger a los demás también es algo recomendable durante esta época de pandemia. Mostrar compasión, ver quién de nuestros vecinos y nuestras vecinas, por ejemplo, está pasando la cuarentena solo o necesita ayuda para ir al supermercado, para conseguir artículos de primera necesidad o para ir a la farmacia.
y ofrecernos cuando nosotros salimos a hacer nuestras propias compras. Esa capacidad que tiene el humano de ayudar a otras personas hace que la cuarentena sea más llevadera y es un mecanismo de protección frente a enfermedades y frente al deterioro de la salud mental. Reconocer el trabajo del personal de salud y reconocer el trabajo de aquellas personas que siguen trabajando porque están brindando servicios imprescindibles para la sociedad es algo también importante, puesto que nos hace partícipes del trabajo conjunto que las personas están realizando para hacer frente a la pandemia. Entonces es recomendable también que se reconozca ese trabajo y se pueda demostrar apoyo a aquellas personas que nosotros sabemos que siguen trabajando, brindarle un mensaje de apoyo, de solidaridad y preocuparnos por su salud física y por su salud mental. Recibir ese tipo de mensajes hace muy bien a la persona que los recibe y se siente comprometido con el trabajo que sigue realizando. Estar en contacto con familiares y con amigos también es muy importante. Se debe mantener el contacto con los seres queridos. Sabemos que el contacto físico es muy necesario para nosotros los humanos, pero en este tiempo de cuarentena tenemos que ser creativos y encontrar diversas formas. Muchas plataformas virtuales permiten estar conectados con varias personas a la vez y de esa manera poder preocuparnos y comentarles también a nuestros seres queridos cómo estamos llevando adelante esta situación. Pedir ayuda. Reconocer cuando estamos sobrepasados es uno de los actos de mayor valentía que tiene el ser humano, pero que tiene que ser un acto que lo hagamos a menudo y frecuentemente, para de esa manera, cuando nos sentimos sobrepasados y sobrepasadas, poder compartir y poder pedir ayuda y hablar con un profesional de la salud. En el Facebook, en el caso específico de Paraguay, hay una página que se llama Salud Mental y Educación en COVID-19, donde se presentan una serie de recursos a los cuales la población en general puede acceder para poder ponerse en contacto con un profesional de la salud mental. Por ejemplo, la Cátedra de Psiquiatría, que sirve al Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, habilitó un número telefónico exclusivo para evacuar dudas sobre salud mental y para también, si es que lo necesite, orientarle a la persona a dónde tiene que ir a consultar o si tiene que ir un rato al hospital. Ese número es el 0962-440-001, 0962-440-001. 24 horas al día, médicos y médicas psiquiatras están disponibles para atender a las dudas que tienen las personas. Les recomendamos que en el caso de que el teléfono parezca apagado o la llamada no entre, si pueden tener un poco de paciencia, puesto que hay muchas personas que se están comunicando en estos últimos meses, y en estos últimos días, mejor dicho. Y regular nuestras emociones. Utilizar técnicas de relajación, mindfulness, atención plena, o realizar ejercicio físico dentro de la casa. Siempre hay formas creativas para mantenernos activos durante la cuarentena, para poder liberar esa adrenalina que tenemos y de esa manera mitigar un poco la ansiedad que nos está consumiendo. Insisto mucho que finalmente, si nos sentimos sobrepasados, consultemos, llamemos a los teléfonos disponibles, no solamente el teléfono que les mencioné de la Cátedra de Psiquiatría, sino que también tenemos a la Sociedad Paraguaya de Psicología y a otras sociedades que están brindando atención telefónica en horarios determinados para apoyar a esta situación. En el caso de los niños, las niñas y a los adolescentes, y principalmente los niños pequeños, tenemos que ayudar a los niños a encontrar formas positivas de expresar sus sentimientos. Muchas veces el niño, principalmente aquellos más pequeños, a los niños más pequeños les cuesta expresar sentimientos como el miedo o como la tristeza, y lo que hacen es retraerse o aislarse. Por lo tanto, a través del dibujo, a través del juego, podemos nosotros ayudarle a expresar las emociones que les están embargando. Recordar que cada niño tiene su forma de expresar emociones de manera particular. En la medida de las posibilidades hay que mantener a los niños cercanos a sus padres. Obviamente si los padres están cumpliendo funciones imprescindibles para la sociedad van a irse fuera de la casa para trabajar, pero cuando lleguen hay que tener un tiempo para estar con el niño luego de haber tomado las medidas sanitarias correspondientes. En estos tiempos de pandemia es normal que los niños y las niñas estén más demandantes y pidan mucho tiempo de estar con los padres.
Entonces hay que tener en cuenta que podría ser que nuestros hijos o nuestras hijas estén un poco más demandantes por la situación en particular que están atravesando. Mantener las rutinas familiares. En la medida de las posibilidades tenemos que establecer rutinas en la casa si es que vivimos entre muchas personas para que los niños puedan tener una cierta sensación de continuidad. Proveer actividades placenteras, especialmente aquellas orientadas al aprendizaje. Y también es usual que en periodos de crisis, como les mencioné, los niños estén más apegados a sus padres. Y lo que hay que conversar por eso con los niños acerca de lo que está sucediendo en el mundo, conversar con términos claros y sencillos sobre esta pandemia y explicarles que todo el mundo está cuidándose a sí mismo y a los demás para poder vencer y retornar a la normalidad lo más rápido posible. El siguiente tema, y acá hay una pregunta que hizo Jorge Flores, agradezco. Recomendaciones específicas para adultos mayores. Las personas con edad avanzada representan un grupo verdaderamente vulnerable, no solamente porque son un grupo vulnerable para la enfermedad, sino que en muchas partes del mundo las personas de edad avanzada viven solas. Entonces tienen el doble desafío de estar cuidándose de la enfermedad y de estar solos también en la cuarentena. Entonces, personas con edad avanzada, en especial en aislamiento o con déficits cognitivos, pueden ponerse más nerviosos, estresados, agitados y retraídos durante esta época. Entonces, se debe ofrecer apoyo práctico y emocional a través de los núcleos primarios de apoyo de la familia, a través de profesionales sanitarios. Y si nosotros tenemos en el barrio, en nuestra cuadra, un vecino que vive solo, una vecina que vive sola, ofrecernos para hacer las compras, ofrecernos hacerle una llamadita telefónica, y preguntarle a la persona si necesita de nuestro apoyo. Compartir información con los adultos mayores también es importante, pero los hechos deben ser simples y concretos, no sobresaturarlos de información, explicarles lo que está sucediendo en términos sencillos, para que ellos sepan de que el hecho de que no les estamos visitando o el hecho de que ellos están solos en la casa es un mecanismo para cuidarles a ellos y no porque nos han dejado de importar. Si la persona tiene enfermedades de base, ya sea hipertensión arterial, diabetes u otras enfermedades, tenemos que asegurar que esa medicación se siga consumiendo y que esté disponible en el botiquín de la casa para tratar de minimizar el riesgo de ir a la farmacia innecesariamente. Pero también tenemos que tener planes listos en casos de necesitar una consulta médica de urgencia. Saber a quién acudir, dónde tener los teléfonos a mano, pegados en la ladera o en una zona donde la persona sepa a dónde llamar, los números de emergencia provistos por los ministerios de salud para que la atención sea rápida y efectiva. También buscar rutinas de ejercicio físico sencillo que dependiendo de la capacidad física de la persona adulta mayor va a ser necesario para mantenerlos activos y para evitar que la persona se sienta embargada por sentimientos de tristeza y de soledad. Obviamente, este tipo de recomendaciones son muy generales y cada persona en particular va a tener una serie de necesidades específicas. Va a estar en nosotros y nosotras poder reconocer esas necesidades que tienen nuestros familiares o aquellas personas cercanas a nosotros para poder brindarle la mejor atención. Acá Sara pregunta sobre qué hacer o qué recomendar para la hipocondría durante estos tiempos. Bueno, la hipocondría sabemos, para aquellas personas que no conocen, es un trastorno en el cual las personas que padecen de este trastorno tienen mucho miedo de contraer o de haber contraído una enfermedad, a pesar de que existan pruebas que determinan que no hay pruebas médicas o microbiológicas que determinen que la persona ha contraído esa enfermedad. Entonces, las personas con hipocondría son personas que tienen niveles de ansiedad mucho más altos que la población general. Entonces, sabemos que esas personas estarán pasando la mala hora. La recomendación para aquellas personas que se sienten muy abrumadas o personas con hipocondría es mantener esas rutinas que mencioné, seguir consumiendo medicación si es que lo estaban haciendo, tratar de estar en contacto con profesionales de la psicología o de la psiquiatría que hacen intervenciones telefónicas o a través de las plataformas virtuales y principalmente lo que pueden hacer en la casa es utilizar técnicas de relajación. La técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson es una técnica bastante fácil de aplicar. Están en YouTube y en otras plataformas virtuales los procedimientos a ser aplicados para poder hacer.
y realmente me permite relajar a través del control muscular y la respiración. Otra técnica es la técnica de atención plena o el mindfulness, también son útiles. Hay muchos profesionales de la psicología que están ofreciendo charlas gratuitas y talleres prácticos gratuitos a través de sus redes sociales. Hay que tener un poco de paciencia para encontrar el horario específico y encontrar el profesional adecuado, pero de esa manera poder tratar de mitigar un poco la ansiedad. Y finalmente, pensar de que si nos cuidamos, todo esto va a terminar, todo esto va a finalizar y vamos a ir retornando a la normalidad. Esta cuarentena no va a mantenerse por siempre, solamente que ahora todos los humanos que valoramos mucho nuestra libertad y nos sentimos restringidos en nuestros movimientos, sabemos que nos está costando. Entonces, la recomendación es tomar su medicación, continuar con su medicación, acceder a los recursos psicológicos que están a nivel de las redes sociales y de los servicios de atención telefónica, tanto de psiquiatría como de psicología, y utilizar técnicas de relajación que permitan que la persona se libere de esa ansiedad y de ese estrés. Todos, en un grado menor, estamos actualmente en diferentes grados, mejor dicho, estamos ahora mismo inmersos en esta pandemia, en esta cuarentena. Hay gente que le va a afectar más, hay gente que le va a afectar menos, pero a todos y a todas nos afecta de alguna manera diferente. Por eso es importante que nosotros podamos reconocernos, cada uno de nosotros, con nuestros propios recursos psicológicos y de esa manera poder encontrar aquellas técnicas que nos favorezcan. En los últimos meses, las consultas por salud mental han aumentado tremendamente en los servicios de salud pública del país. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es darnos cuenta de que la salud mental no es diferente a la salud física y romper un poco el estigma, no tener vergüenza de pedir ayuda y de consultar cuando lo necesitamos, y también apoyar a aquellas personas que están atravesando por una situación de salud. Sofía pregunta cómo recomendar ayuda desde la distancia a un amigo que sufre ansiedad o alentarlo a buscar ayuda profesional. Sofía, la pregunta que haces es una pregunta que todos nos hacemos. Nosotros mismos, los profesionales de la salud mental, siempre estamos buscando alguna que otra forma para animar a las personas. La recomendación principal es insistirle que el hecho de que una persona tenga una situación de salud mental no es por debilidad o por falta de voluntad, no es algo que está en su cabeza, no. Es una enfermedad. Las enfermedades tienen causas biológicas, tienen causas psicológicas, tienen causas socioculturales y ambientales, y en algunas personas la serie de dificultades del día a día se traduce en un trastorno mental, como por ejemplo un trastorno de ansiedad. Acá la recomendación es insistir, insistir y no cansarnos de decirle de que hay personas que pueden ayudar. Insistirle de que pruebe escribiendo a un grupo de ayuda, accediendo a una plataforma virtual, accediendo a un número telefónico del lugar donde está viviendo para poder compartir sus experiencias con algún profesional, o en el caso que se sienta sobrepasado y la situación lo amerite, ir a consultar a un servicio de atención de urgencia. Pero Sofía, lo que hay que hacer es insistir y no cansarnos de insistir, que muchas veces por perseverancia vamos a lograr hacer que las personas reconozcan la necesidad de conseguir ayuda. Pero esa insistencia no tiene que hacerse de manera punitiva, no tiene que hacerse en el sentido de vas a estar mejor si haces esto, sino diciéndole a la persona, entiendo cómo te sentís, cómo puedo ayudarte, por qué no consultamos, por qué no te acompaño, por qué no te facilito un número. Probar y ir insistiendo para que de esa manera la persona se sienta en confianza. Hablar de salud mental es muy complicado para cualquier tipo de persona. Inclusive quienes somos profesionales de la salud muchas veces no queremos hablar de situaciones de salud mental por el propio estigma que existe todavía en el mundo, no solamente en la población general, sino en el médico, en donde todavía se le ve a la salud mental, a la psicología y a la psiquiatría como ciencias paranormales que no se basan en la evidencia, cuando es todo lo contrario. Son ciencias de la salud basadas en la evidencia y que tienen un enfoque de derechos que les hace mucho más cercana muchas veces que el resto de las ciencias de la salud al trabajo que se hace con las personas, puesto que no solamente se enfocan en la parte física, sino que se enfocan en lo que nos hace verdaderamente humanos a nosotros, que es la mente.
Jovita está preguntando, sabemos que en algún momento saldrán a trabajar todas las personas. Las recomendaciones respecto a ellas, en especial para las personas alérgicas. Bueno, yo no soy especialista en alergología, pero recordar de que aquellas personas que, por ejemplo, tienen una condición de base como una alergia, una rinitis o algo, tienen que continuar con su medicación. Si tienen sintomatología respiratoria, siempre se tiene que usar tapabocas y mantener todavía el distanciamiento social de por lo menos 2 metros entre nosotros. Yo sé que eventualmente las personas van a volver a trabajar, pero vamos a tener que mantener todavía un cierto distanciamiento social. Ya volverán la época de los abrazos, de los besos y del contacto físico. Entonces, Jovita, lo principal es mantener la medicación exactamente, ¿verdad? Y que la propia persona se dé cuenta si sus síntomas están siendo realmente por la alergia o por otro. Sabemos que la alergia tiene síntomas específicos como mucha nariz húmeda, chorreo de nariz y otro tipo, picazón en el caso de las alergias cutáneas. Entonces lo que tenemos que hacer es la persona tiene que reconocer si esos son síntomas propios de la alergia o no. Y también pensar que todas las enfermedades en épocas de pandemia se exacerban, es decir, hay un componente psicológico que hace que enfermedades físicas se exacerben, por lo tanto, el hecho de que la alergia esté un poco más activa en estos momentos es casi esperable debido a la situación a la que estamos atravesando. María José pregunta, ¿cómo contener estos días de cuarentena familiares que tienen problemas de salud mental? Y María José, ese tipo de personas va a requerir de más paciencia y de mucha mayor compasión por parte de nosotros, porque ya estaban con un cuadro de ansiedad o con un cuadro de salud mental de base. Entonces, asegurar que la provisión de medicación esté disponible, explicarle con hechos sencillos, escuchar a la persona, escuchar sus miedos. A pesar de que uno no tenga las respuestas a todos, muchas veces el hecho de poder compartir con alguien lo que está sucediendo hace que sea más fácil. Y en caso de que la persona esté muy nerviosa, muy agitada o se vuelva muy irritable, en esos casos, tomando las medidas necesarias, acudir a los servicios de urgencia. En Asunción tenemos al hospital psiquiátrico y la cátedra de psiquiatría, donde con todas las medidas sanitarias la persona va a poder recibir la asistencia necesaria. Y en las principales cabeceras departamentales del país, en las cabeceras departamentales, hay unidades de salud mental dispuestas por el Ministerio de Salud Pública para la atención de pacientes. Y también, si es que no es necesario consultar, utilizar nuevamente, insisto, los recursos psicológicos. Mis colegas psicólogos y mis colegas psiquiatras están haciendo maravillas ahora a través de las redes sociales, a través de la atención telefónica y también a través de las plataformas virtuales para ofrecer a las personas por lo menos contención telefónica y poder evacuar sus dudas. Yo aconsejo a Araceli que se filtren o por lo menos limitemos el contacto para no sobresaturarnos de información con respecto al tema. Si vemos el noticiero una vez al día o 2 veces al día o revisamos las redes sociales o el Twitter 2 veces al día, creo que ya es suficiente. Pero estar todo el día en el Twitter, todo el día viendo noticias distintas o todo el día en grupos de WhatsApp, en vez de tener una falsa sensación de seguridad de que uno está en control de la información termina controlándole a uno. A mí por lo menos me genera mucha más ansiedad, porque siento de que no puedo luego seguirle el ritmo a toda la información que se está generando. En mi caso, que yo estoy también leyendo noticias médicas para ver qué nuevos tratamientos se están aprobando, qué cosas aprobó la Agencia Europea del Medicamento, qué cosas aprobó la agencia, la agencia estadounidense de drogas y alimentos. Entonces es como una vorágine y es como demasiada información junta que termina por no enseñarme nada y termina por generarme mayor ansiedad a mí y yo transmito esa ansiedad al resto de mi familia que me acompaña. Entonces mi recomendación es limitar a 2 veces al día y de esa manera enterarnos por los canales oficiales de aquellas cosas que están sucediendo. Ese ejercicio, si todos nos limitamos, también vamos a poder ayudar a limitar, valga la redundancia, el hecho de compartir noticias falsas que están circulando tanto por la web actualmente y que lo que hacen es dificultar a las personas. Hay una noticia, por ejemplo, de que lavandina en la boca por 30 segundos mata el virus y eso es lo que termina generando es lesiones en la boca y puede llegar a generar hasta perforar el esófago en aquellas personas que han consumido lavandina pura o diluida.
No hay realmente una forma de evitar o matar el virus una vez que ha ingresado. Por lo tanto, lo que tenemos que es limitar o prevenir que el virus ingrese a través de las medidas sanitarias que conocemos, principalmente lavarnos las manos y el distanciamiento social y la etiqueta de la tos, que es toser en el pliegue del codo. Jessica, creo que hablamos recién también de cómo insistirle a una persona con un trastorno mental de que consulte. Las personas con depresión tienen dos síntomas principales. Por ejemplo, los principales síntomas o síntomas nucleares de la depresión son la tristeza, el ánimo deprimido y la apatía anedonia, que es la incapacidad de sentir placer en actividades que previamente le hacían y el hecho de no tener ganas de hacer nada. Es decir, tristeza más no tener ganas de hacer nada es prácticamente equivalente a depresión. Entonces, muchas veces las personas cuando están deprimidas sienten de que no es necesario consultar, que así nomás luego va a ser y empiezan a retraerse cada vez más socialmente. Pero ahí no es que la persona está hablando, sino que la enfermedad está hablando a través de la persona. Por lo tanto, Jessica, hay que insistir, 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 darle ejemplos de cómo uno podría sentirse mejor haciendo una consulta con un profesional. Si es necesario y la situación lo requiere, acompañarle a la consulta o invitarle a que se conecte con las redes de psicólogos y psiquiatras que hacen atención telefónica para que evacúe sus dudas de esa manera. Entonces, Jessica, yo creo que acá la paciencia es la que va a vencer, como el agua que cae sobre la roca, no tiene la fuerza para romperla, pero con el tiempo empieza a erosionar la piedra. Por lo tanto, Jessica, te animo a que sigas insistiendo y que estoy seguro que por insistencia la persona va a terminar cambiando y va a terminar acompañando. Y si tenés otras personas que puedan ayudarte con esa insistencia, esa persona, seguir utilizando la mayor cantidad de personas que se ofrezcan y que le digan, te entendemos, pero consideramos que alguien te podría ayudar más. Hace poco también las personas privadas de libertad me están preguntando. Ese es un grupo especialmente vulnerable de la sociedad. Tienen ahora prohibidas las visitas de familiares, pero el Estado, consideramos que el Estado debe darle la oportunidad a las personas privadas de libertad de también seguir en contacto de alguna manera a través de las plataformas o las redes sociales, porque al estar privados de libertad y no tener contacto con las pocas visitas que tenían, la salud mental de esas personas también se ve afectada. Acá nosotros no estamos para juzgar o para decir, pero ellos están privados de libertad por algo. Estamos hablando de seres humanos, ¿verdad? Y las situaciones de las cárceles en el país, sabemos con el hacinamiento que existe, son lugares donde las enfermedades, si aparecen, se pueden esparcir fácilmente y transformarse en un problema de salud para esas personas y de salud pública para el resto de la población. Entonces, ese tipo de personas, las personas privadas de libertad, tienen que tener garantías por parte de las autoridades sobre cómo mantener el contacto con los familiares y sobre cómo cuidarse y recibir la atención médica y psicológica y psiquiátrica que necesitan en caso necesario. Como les digo, no hay una receta única para todas las situaciones de salud mental que se están sucediendo actualmente. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es tratar de estar pendientes de cuando nos sobrepasamos o cuando estamos saturados, frenar un poco, respirar y pensar si necesitamos ayuda o no y pedir ayuda cuando se necesite. Algunas herramientas que podemos utilizar para el manejo de las emociones, pregunta Sofía. La técnica de atención plena y el mindfulness. Hay varios tutoriales en internet que nos pueden ayudar, donde nos permite a través de la respiración y a través de la cognición controlar las emociones. Es una técnica bastante fácil que se puede aprender rápidamente y que nos va a permitir. El yoga tiene evidencia de nivel 2 para aquellas personas que saben practicarlo. Hay varias páginas en internet. Paloma Tami tiene una página que se llama Yoga Urbano, está en Facebook, donde hace clases de yoga gratuitas y que te permiten seguir a través de en línea las clases que ella tiene. Y el yoga tiene probados efectos para el manejo de la ansiedad y otras emociones. La relajación muscular progresiva de Jacobson también. Es decir, hay una serie de elementos que pueden ayudarnos y que hay que buscar principalmente en la página de la Organización Mundial de la Salud o en la página de sociedades científicas como la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría o la Sociedad Paraguaya de Psicología. Ahí vamos a nosotros a poder tener herramientas disponibles para poder hacer frente a las emociones. Entonces,
tenemos que pensar de que esta situación nos afecta a todos y a todas de manera distinta. Tenemos que cuidarnos entre todas y entre todas, ofrecer compasión, pensar en aquellas personas mayores de edad, adultas mayores, que están solas pasando la cuarentena, ofrecernos nosotros para ir a hacer las compras o para ir a hacer la farmacia, o ir a la farmacia, y sobre todo pensar en aquellos grupos vulnerables de la sociedad. Muchos de nosotros que somos privilegiados y que tenemos acceso a las tecnologías o tenemos casa propia, a veces en este tipo de situaciones nos olvidamos de aquellos grupos de personas que ya normalmente estaban siendo discriminadas y tenían poco acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Ese grupo de personas la está pasando mal. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas en las Américas, las personas privadas de libertad y las personas en situación de calle, ya sean niños y niñas en situación de calle o personas sin hogar, son grupos a los cuales tenemos que pensar que la situación les está golpeando de una manera muy distinta e inclusive mucho más difícil y mucho más dolorosa a la que nosotros que tenemos privilegios estamos pasando. Entonces, no olvidar la práctica de la compasión, porque a través de la compasión, la solidaridad, nosotros vamos a mantenernos como humanidad y vamos a poder salir de esto. Es decir, ante toda, esta no es solamente una crisis sanitaria, es también una crisis de derechos humanos y de lo que nosotros como sociedad podemos hacer para mejorar y de lo que los estados deben hacer para poder brindarnos seguridad y atención a todos y a todas. Entonces, pensar que esta es una crisis, pero que de las crisis se aprenden y esperamos que una nueva humanidad renacida, compasiva y con enfoque de derechos renazca nuevamente. Tenemos que cuidarnos, no hay recetas únicas, vuelvo a insistir con eso, porque los humanos somos todos y todas diferentes, pero lo que es la práctica de la compasión, la práctica de la atención al otro, es lo que va a hacer que nosotros podamos salir a flote y poder recuperar nuevamente el contacto físico, los abrazos, los besos y seguir luchando por un mundo más justo y mejor. Entonces, si ustedes siguen teniendo preguntas y siguen queriendo hacer comentarios en la página de Amnistía, pueden seguir haciéndolo y nosotros vamos a ir respondiendo a través de alguna serie de cápsulas o a través de alguna serie de fichas técnicas que vamos a subir a las redes sociales, ya sea Instagram, ya sea Facebook. Insisto mucho en los recursos psicológicos que están en la red, en cada uno de nuestros países. Las sociedades de psicología y de psiquiatría de cada país de las Américas ha dado recomendaciones, ha dado páginas web, números telefónicos para poder hacer consulta. Acá en Paraguay sabemos, los psicólogos y las psicólogas están atendiendo. Nosotros los psiquiatras también en el número telefónico que les mencioné al inicio, 0962-440-001. Entonces, si llamen, estamos para escucharnos entre todos y para poder cuidarnos y cuidarnos. Así que si tienen alguna duda, pueden dejar sus comentarios al final de este video y vamos a poder brindarles la información en el momento adecuado y vamos a seguir en contacto. Yo voy a estar disponible, yo soy médico, entonces no estoy tanto de cuarentena, me estoy yendo al hospital, estoy trabajando con mis colegas y mis compañeros. Y entonces nos cuidamos entre todos, entre todas, vamos a seguir en contacto en la medida de nuestras posibilidades y seguir respondiendo a las dudas que aparezcan. Bueno, quédense en su casa. Un abrazo a cada una, a cada uno de manera virtual.